¿Qué son los biocombustibles y qué son los combustibles sintéticos? O sea, un poco qué es cada cosa y qué diferencias hay. Pues ambas opciones son combustibles renovables, tanto los biocombustibles, entre ellos los avanzados, como los combustibles sintéticos. Esto quiere decir que su origen es renovable y lo que nos permiten es reducir la huella de carbono de la movilidad cuando los empleamos. ¿Cómo se producen? Pues bueno, en el caso de los biocombustibles avanzados, pues tenemos múltiples residuos que podemos utilizar para fabricarlos. Entre ellos, pues, por ejemplo, residuos lipídicos, que son pues, aceites, por ejemplo, usados de fritura, grasas animales, también los residuos agroforestales, la fracción, por ejemplo, orgánica de los residuos sólidos urbanos que generamos todos nosotros, son materias primas que podemos utilizar para fabricar estos biocombustibles avanzados. Y la gran ventaja que tienen es que por sus propiedades fisicoquímicas, que son muy parecidas a las de los combustibles que hoy estamos utilizando, como los combustibles convencionales, pues nos permiten utilizarlo en los motores de los vehículos que tenemos hoy en día. Es decir, son compatibles con los vehículos que tenemos hoy en día circulando por las carreteras. Además, utilizando estos residuos y los procesos de producción que nos permiten llegar a estos biocombustibles avanzados, podemos reducir la huella de carbono en torno a un 90%, frente a las opciones convencionales. Pero esos son los biocombustibles, me hablas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los biocombustibles llevan una proporción bio, o sea, por decirlo de alguna manera, todavía llevan hidrocarburos, o sea, todavía llevan el derivado del petróleo. La realidad, o sea, se fabrican puros y lo que estamos haciendo ya desde hace mucho tiempo es incorporarlo en porcentajes mezclados con el combustible convencional, efectivamente. Pero en algunos de nuestros proyectos, que si quieres luego comentaremos, pues ya los estamos usando de manera pura, al 100%. Vale. Y luego tenemos los combustibles que se llaman sintéticos. ¿Y esos combustibles sintéticos o e-fuels. En este caso no tenemos una fracción orgánica, biológica de la cual partir y las materias primas son CO2 retirado de la atmósfera y producción de hidrógeno renovable. Y con estas dos materias primas, ese CO2 y ese hidrógeno renovable, lo que hacemos es sintetizar esos combustibles e-fuels, ¿vale? En este caso, la huella de carbono que podemos reducir puede llegar hasta el 100%, es decir, tener combustibles cero emisiones netas. ¿Y son compatibles los e-fuels estos con los vehículos de gasolina y diésel actuales? Correcto, son compatibles, son moléculas, al final llegamos a moléculas químicamente muy parecidas a las moléculas de los combustibles que hoy utilizamos y eso pues, nos conlleva la gran ventaja de que sean compatibles con la infraestructura que utilizamos hoy para trasegar esos combustibles convencionales, los puntos de repostaje y por supuesto también con los motores de los vehículos que tenemos hoy. Tanto es así que tenemos varios ejemplos en los que estamos usando estos combustibles al 100%. Por ejemplo, en el caso de los biocombustibles 100%, pues el año pasado hicimos una prueba con Alsa en 12 autobuses que ya existían en su flota de Bilbao y estuvimos probando este combustible 100% renovable de origen biológico, un biocombustible avanzado, durante 4 meses con una operativa totalmente normal, sin obtener ningún tipo de cambio en las prestaciones del motor, son totalmente compatibles, como decíamos, y con la gran ventaja de que en esa prueba redujimos las emisiones de CO2 netas en 300 toneladas, o sea, una cantidad significativa. Como continuación de esas pruebas, pues hace unas semanas iniciamos otra prueba con Scania, fabricante de motores pesados, el grupo SESE, un operador logístico, y algunos de sus clientes que utilizan esa logística para sus mercancías, como puede ser SEAT o Coca-Cola, para utilizar estos combustibles renovables al 100%, puros, con la idea pues, de validar técnicamente el uso de estos combustibles, aunque como decimos son totalmente compatibles. Esto en el plano comercial, pero si nos movemos al mundo de la competición, también llevamos estos combustibles renovables a las gasolinas y los gasóleos de competición. Algunos ejemplos de ellos, pues la gasolina 100% renovable que hemos diseñado y fabricado aquí en Repsol Technology Lab para la Fórmula 4 francesa que está utilizando en esta temporada 2022. Y otro ejemplo pues podría ser la gasolina que utilizó y probó Isidre Esteve, nuestro piloto del equipo Repsol Rally Team, en el último Dakar en 2022, que contenía en este caso
50% de biocombustibles avanzados. Entonces, son ejemplos que nos demuestran que son una realidad ya, los tenemos y los podemos utilizar en mezclas o puros, con la gran ventaja de que sin modificar nada reducimos sustancialmente las emisiones de CO2 netas. ¿Y su eficiencia es igual o es menor que los derivados de petróleo? Son equivalentes. Al final llegamos a propiedades muy parecidas y lo que estamos observando tanto en las pruebas de vehículos comerciales como en máquinas de última generación, como podemos encontrarnos en la alta competición, que las prestaciones que alcanzamos son las mismas, con lo cual no estamos perdiendo prestaciones, son compatibles, no hay que modificar nada y podemos utilizarlos desde ya. Estos los biocombustibles avanzados, ¿no? Es lo que me, sí. de lo que me hablas. Sí. Vale. Y en el caso de los e-fuels o los combustibles sintéticos, ¿la eficiencia es igual o es menor? Porque al final es derivado del hidrógeno. ¿Es igual o menor que el petróleo? ¿Es mayor que el petróleo? Son equivalentes. Ten en cuenta también que los combustibles convencionales, en las moléculas tenemos hidrógeno, o sea, el hidrógeno forma parte ya de esas moléculas. Con los combustibles sintéticos al final llegamos igualmente a combustibles de propiedades muy parecidas a los combustibles que tenemos hoy de origen convencional y por tanto vamos a conseguir las mismas prestaciones sin modificar nada en el motor. El Parlamento Europeo, como te comentaba antes, dejó el pasado mes de junio la puerta ligeramente abierta a los e-combustibles o los combustibles sintéticos, ¿no? Bueno, si no producen CO2, o sea, si realmente son 100%, o sea, no emiten CO2. Entonces, realmente lo que tú me dices es que es posible llegar a 2035 con unos combustibles que sean, o sea, que no emitan, o sea, que no emitan el tubo de escape. Otra cosa es la producción, pero es posible llegar. A ver, estos hay que tener en cuenta o hay que tener claro cuál es el concepto. Al final, el problema del cambio climático es un problema de acumulación de CO2 en la atmósfera. Si producimos CO2 y se va acumulando en la atmósfera, ese nos puede generar el problema de cambio climático. Para combatir este problema, pues tan válidas son las soluciones que no emiten CO2 en el tubo de escape o en todo el proceso, que hay que tener en cuenta qué pasa agua hasta arriba del vehículo, como aquellas soluciones que nos aportan un balance neto nulo de emisiones de CO2. Y para eso hay que tener en cuenta que nuestro objetivo en la Unión Europea es ser neutrales climáticamente en 2050, es decir, alcanzar una neutralidad en emisiones de CO2 nula. Por tanto, estas soluciones de combustibles renovables que nos llevan a ese balance neto de reducciones o del 100% o muy cercanas, como pueden ser del 80-90% en el caso de los biocombustibles avanzados, son soluciones igual de válidas que, por ejemplo, la opción del vehículo eléctrico o de pila de combustible con hidrógeno. Y bueno, volviendo un poco a este tema, la producción de los biocombustibles y la producción de los combustibles sintéticos emiten más que el refinado a lo mejor del petróleo o emiten más que los combustibles actuales. No, y comparado con el coche eléctrico, o sea, vamos a ver, la producción de eléctrico, o sea, bueno, realmente es que el coche eléctrico, o sea, las emisiones realmente vienen de la fabricación, o sea, del coche eléctrico, ¿no? Pero no de la obtención de la electricidad, si se hace bien, ¿no? En el vehículo eléctrico no hay emisión en el propio vehículo porque no hay tubo de escape, eso es fácil de explicar, todos lo vemos, pero hay emisión de CO2 en la fabricación, en la producción de esa energía eléctrica que mueve el vehículo, y ahí pues dependerá del mix eléctrico del país en el cual se recargue este vehículo, pues tenemos unas emisiones en la producción de esa energía eléctrica diferentes. Y luego, como bien decías, también hay emisión de CO2 en la fabricación del vehículo, y dentro de la fabricación del vehículo la batería es uno de los elementos más intensivos en emisiones de CO2 que encontramos en la fabricación del propio vehículo. Entonces ahí entran en juego pues, los diferentes procesos que se llevan a cabo para producir la batería, el mix eléctrico del país en el que se fabrica la batería, etc. En el caso de los vehículos con motor térmico, pues hay emisión en la fabricación de los vehículos, pero no tener el elemento de la batería, como es el caso de los vehículos eléctrico-batería, pues ese componente no lo tenemos. Hay emisión en la fabricación de esos combustibles renovables o sintéticos,
y lo que ocurre es que también en el vehículo se produce una reemisión de CO2. Al final, como decíamos, esas moléculas de carbono e hidrógeno de origen renovable, sea biológico o sintético, cuando llegan al motor de combustión se queman y producen una reemisión de CO2, pero este CO2 no es más que el CO2 que previamente tuvo que retirarse de la atmósfera, bien sea a través de la fotosíntesis en el caso de los biocombustibles avanzados o bien sea de manera industrial en el caso de los combustibles sintéticos, con lo cual nuevamente llegamos a ese balance de emisiones de CO2 entre el uso y la producción que los hace totalmente válidos para contribuir a la descarbonización de la movilidad. Estoy leyendo últimamente que varios fabricantes están adaptando sus vehículos, ¿no? para que se pueda usar el HVO100, el aceite vegetal. ¿Qué es exactamente esto? Esto es un biocombustible avanzado que se produce pues, justamente, ¿no? de esos aceites residuales, como pueden ser los aceites de fritura, ¿no? de cocina, que es una materia prima totalmente válida para fabricar este HVO que mencionas. Al final es un combustible, son también moléculas muy parecidas, como hablábamos antes, a los combustibles convencionales y por eso pues, la gran mayoría de los motores de última generación de fabricantes de vehículos pesados y algunos mayoritariamente también en vehículos ligeros ya son compatibles con este producto 100% o puro. Esto es un combustible para motores diésel en este caso y efectivamente ya es una opción que tenemos en el mercado. O sea, la grasa, realmente los biocombustibles necesitan grasa en el caso de diésel y alcohol en el caso de la gasolina, ¿no? O sea, igual, ¿no? Bueno, son dos tipos concretos de combustibles de combustibles renovables que ya tenemos en el mercado. Efectivamente, el HVO ya es una realidad industrial. De hecho, nosotros pues pondremos en marcha nuestra primera planta industrial de biocombustibles avanzados el año que viene en Cartagena y ahí produciremos ese combustible 100% renovable para diésel, este HVO que comentabas. También produciremos en esa misma planta bio-GLP, bionafta, que es en el rango de la gasolina, y también bioqueroseno. O sea que tenemos, digamos, es un punto común a muchos de estos procesos que no son procesos que nos llevan a multiproductos. Es decir, no solamente tenemos el HVO o el etanol, sino que suelen salirnos diferentes fracciones que podemos llevar a los diferentes segmentos de la movilidad. Y realmente esto podría hacer que España fuera autosuficiente en el caso de combustibles, es decir, si por un lado tenemos los combustibles sintéticos y por otro lado producimos los biocombustibles estos avanzados, podría ser que no dependiéramos de comprarle el petróleo a nadie, o sea, podríamos autoabastecernos. Bueno, pueden contribuir a ello, van a ser fuentes que nos van a ayudar a descarbonizar y además pues con los recursos que tenemos nacionalmente pues nos va a contribuir a tener esa producción localizada pues, a nivel nacional. A ser totalmente autónomos, bueno, tenemos que ver cómo se desarrollan todos estos sistemas. Estamos hablando que es una transición, o sea, tenemos que pues construir este nuevo sistema, ¿no? de recogida de todos estos residuos para fabricar los biocombustibles, poner estas plantas de producción de combustibles sintéticos, que en nuestro caso, por ejemplo, pues pondremos la primera, en este caso de tamaño de demostración, de combustibles sintéticos y fuels en 2024 en Bilbao. Entonces hay que hacer los diferentes pasos para que todas estas opciones contribuyan a la descarbonización y sean una parte más de ella. Y al hilo de lo que hablábamos antes, lo que se llama del pozo a la rueda, o sea, todo el proceso, los biocombustibles avanzados y los combustibles sintéticos son plenamente, o sea, ¿vos entendéis que pueden tener un sentido durante un tiempo? O sea, entendéis que sí, ¿no? Que esto tiene recorrido, que no tiene sentido decir, bueno, solamente vale lo eléctrico. O sea, ¿cuál es vuestro punto de vista?
Nuestro punto de vista es que todas las opciones que nos ayuden a descarbonizar el segmento de la movilidad van a ser necesarias. No creemos que con una única solución podamos acometer este reto que tenemos por delante. Y si los biocombustibles y los combustibles sintéticos nos ayudan a hacerlo, pues serán parte de esa solución junto con la electrificación y con el hidrógeno. Y probablemente cada solución se adapte mejor a un segmento, a una aplicación, como ha ocurrido siempre. Y en ese sentido, pues nosotros nuestro ánimo es acompañar a nuestros clientes en esta transición energética, desarrollando estas soluciones tecnológicas, entre ellos los combustibles renovables, y por eso nuestra apuesta por ellos, pero también la electrificación y el hidrógeno, pues para ayudarles a descarbonizarse. Y además esto está totalmente alineado con nuestro propio compromiso de ser una compañía cero emisiones netas en 2050. La fábrica que se va a montar en Bilbao en 2024 va a ser de combustibles sintéticos, en el que como me has contado, o sea, se utiliza el hidrógeno, se utiliza el CO2, o sea, se captura el CO2, y va a ser fábrica de combustibles sintéticos, punto. O sea, la de biocombustibles es la de Cartagena, ¿no? Y la otra es solamente combustibles sintéticos. Correcto. Son, digamos, dos de nuestros proyectos en el corto plazo de producción de estos combustibles. Es cierto que el de Cartagena es un tamaño de producción industrial, son 250.000 toneladas de producto al año que nos van a permitir pues, reducir o evitar la emisión de unas 900.000 toneladas de CO2 al año. En el caso de la planta de los combustibles sintéticos Oil Fuels de Bilbao, es una planta de tamaño demostración con la que pretendemos pues, poner en marcha esta tecnología, demostrar que es posible fabricarlos con la pretensión de escalarlo a tamaño industrial a lo largo de la década. Hay fabricantes, por ejemplo Porsche se ha metido con Siemens en Chile, porque realmente lo que comentan, yo no sé si es cierto, para fabricar por ejemplo los combustibles sintéticos necesitas evidentemente un sitio donde haya viento, donde haya luz solar, o sea, donde puedas extraer, porque se necesita electricidad. Hay fabricantes que sí que abiertamente han manifestado que ellos seguirían o seguirán con eso. Es verdad que hay que tener unas condiciones para poder instalar una fábrica, unas condiciones evidentemente para obtener electricidad renovable si nos queremos mover en este tema, y España es buen sitio para instalar una fábrica de este tipo. Correcto. Efectivamente, para la producción de los combustibles sintéticos necesitamos producir hidrógeno renovable, y una de las formas de hacerlo es mediante la electrólisis. Para que sea renovable tenemos que utilizar energía eléctrica renovable, y como bien decías, España pues tiene una situación geográfica idónea en la que tenemos pues, tanto fuentes para producir energía eléctrica fotovoltaica como eólica, con lo cual pues sí, en este sentido tenemos una situación privilegiada para producir estos combustibles. Y una cosa que esto es curiosidad, todo es curiosidad, pero esto más, sé que la gasolina y el diésel sé que caducan, o sea, es decir, tú lo tienes en el depósito y puede llegar a, no a caducar, pero a perder sus propiedades, ¿no? Tanto la gasolina como el gasóleo. Los biocombustibles sí que pueden, caducan antes, o sea, quiere decir, puede proliferar bacterias o puede tal, ¿esto es verdad o...? No, esto no tiene por qué ser verdad. O sea, dependerá de la naturaleza química del combustible, pero no hay una evidencia técnica que nos haga pensar que van a caducar antes que un combustible convencional. ¿No? Bueno, sí, la idea es que se utilicen, o sea, que es decir, la idea es que tú eches el combustible que sea y lo emplees, pero es verdad que el otro día viendo cosas que salían publicadas un poco sobre este tema, sí que decía que, claro, los biocombustibles, la parte esa que es, en el caso del diésel, ¿vale? No en el caso de la gasolina, en el caso del biodiesel sí que es verdad que decían que la parte bio de alguna manera puede dar algún tipo de problemas, pero vamos, esto es curiosidad. No caducan, y los biocombustibles estos avanzados tampoco, o sea, quiere decir que tienen de hecho, algunos de ellos, por ejemplo, el que mencionabas del HVO, es más estable, tiene unas propiedades, incluso por ejemplo en frío, mejores que el combustible convencional. O sea, no tenemos evidencias técnicas para decir lo que comentas, sino incluso lo contrario, que hay pues algunos parámetros que son incluso mejores en algunos de estos combustibles renovables. Y ahora, por último, ya, ¿cómo prevéis de aquí a un poco a los próximos años qué evolución van a seguir los combustibles? Un poco como resumen también de lo que hemos hablado.
cómo van a evolucionar los combustibles que estamos en el tanque. Pues lo que estamos viendo ya, es una realidad como comentábamos antes, son los biocombustibles avanzados. Son procesos de producción que tienen nivel ya industrial, son maduros y bueno, pues, van a ir penetrando en el mercado cada vez más, ¿no? Y hay pues, algunos de los ejemplos que hemos comentado antes. Seguidamente pues, vamos a ver cómo empiezan a aparecer los combustibles sintéticos. Y también, pues, ejemplo de ello es nuestra propia hoja de ruta que comentábamos antes, y todo ello combinado pues, con la producción de ese hidrógeno renovable y por supuesto también de las opciones eléctricas que acompañen y sean complementarias a estas diferentes opciones que hemos hablado. Creemos que al final necesitamos de todas estas fuentes de energía para hacer frente al reto que tenemos por delante de descarbonizar la movilidad.